Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad me gustaría platicarles sobre el don de discernimiento de espíritu. Este es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da, pues como se dice, para discernir los espíritus. Mucha gente piensa que es nada más para averiguar quién anda en pecado o averiguar qué gente tiene demonios. Y específicamente no es tanto así, hermanos. Se puede utilizar de esa manera, pero no es para eso. Es más bien para discernir las atmósferas espirituales, para discernir la palabra de Dios y discernir los tiempos, discernir, hermanos, las aptitudes de los ministros. Porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios discierne los corazones. Entonces, este don nos permite discernir los corazones, pero no es enfocándose solamente en los corazones de afuera, sino en nuestro propio corazón. Porque este gran don no lo adquiere cualquiera, mis hermanos. Solamente lo adquiere aquel que tiene ojos por dentro, aquel que se juzga a sí mismo, para que de esa manera tenga la capacidad de juzgar a otros. Porque para discernir, a fuerzas tienes que juzgar, a fuerzas tienes que juzgar a los demás. Porque de hecho, para este don sirve para juzgar. Porque no puedes juzgar a alguien sin saber, sin conocer y sin entender. Y la forma para saber y comprender y entender es discerniendo, es yendo más allá de lo evidente. Porque, como dice en la palabra de Dios, no debemos de juzgar solo por apariencia, sino con justo juicio. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y el justo juicio no proviene de los hombres, hermanos, proviene de Dios. Entonces, por medio de la justicia divina, nosotros podemos dar uso del poder juzgar a otros. Para ese es este don. Y no cualquiera puede juzgar a otros, hermanos. Eso sí es muy evidente. En la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de juzgar, puesto que aún nosotros debemos de juzgar a los ángeles cuando estemos allá en el reino de los cielos. Entonces eso quiere decir que para poder juzgar allá tenemos que juzgar primero aquí. ¿Y a quiénes juzgaremos? A nosotros mismos, hermano. Porque si entre más te juzgas a ti mismo, en el sentido, hermano, no de condenar, no buscar algún tipo de pecado para saber si estás mal o bien y de esa manera humillarte a ti mismo, sino más bien juzgarte, ver cuáles son tus debilidades y a través de esas debilidades decirle al Señor que se perfeccione en ellas. Y de esa manera tú ver tus propias debilidades y poder fortalecerte en esas mismas. Ese es el beneficio de juzgarse a sí mismo, el buscar tus puntos débiles para fortalecerlos. Entonces el don de discernimiento de espíritu te ayuda para ver los puntos débiles de la iglesia. Supongamos que en la iglesia se empieza la alabanza a ser trastocada, en el sentido de empezar a cantar cantos que no precisamente vienen de parte del Señor. Hermano, entonces la persona que tiene el discernimiento de espíritu puede discernir la alabanza y en ese entonces darse cuenta que aquellas canciones o aquel tipo de alabanza pues no son de parte del Señor. O esa atmósfera, ¿verdad?, de cuando se dan las lenguas o las profecías, ya que dice en la palabra misma que se levantarán falsos profetas, falsos hermanos también. Ese don de discernir nos beneficiará para descubrir aquellos que pues no están para edificar el cuerpo de Cristo, sino más bien se han infiltrado para destruirlo. Mis amados hermanos, lo vemos en Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Para de esa manera, porque dice que el Espíritu Santo escudriña aún los corazones, lo profundo del hombre, y también lo escudriña todo de Dios. Entonces nos da la capacidad del Espíritu Santo de discernir aún lo de Dios. Aún el Espíritu de Dios
¿Por qué, hermano? Porque cuántas veces el Señor no visita una iglesia, no visita una vida, no visita hasta nuestras propias casas, hermano, y uno no discierne, y entonces la bendición se nos escapa de entre las manos. A veces el Señor nos pone mesa delante de nosotros para que comamos lo que nos puso, y nosotros no discernimos los tiempos. No discernimos los eventos maravillosos que el Señor tiene para bendecirnos a nosotros, y por la falta de discernimiento se nos van de entre las manos. Porque no es nada más para ver quién está mal este don, sino para ver los puntos fuertes también, y para discernir al mismo Espíritu Santo, al mismo Dios, nos da la capacidad de discernirlo a Él para saber en qué forma nos está visitando. Si nos viene a exhortar, si nos viene a edificar en el sentido de tal vez hasta de corregir, porque vivimos en tiempos difíciles, hermano, en donde no sabemos ni siquiera lo que está pasando con el COVID-19, que el mundo está parado y paralizado, y nosotros los cristianos ni siquiera, muchos se deprimen, se fastidian, muchos hasta queriéndose suicidar, hermano, porque no discernimos el tiempo de Dios. Solo vemos por apariencia que las iglesias cerradas y la incapacidad de poder salir y poder disfrutar a su familia, y así, ¿verdad? En ese sentido, si pudiéramos discernir el tiempo, hermano, supiéramos que toda esta situación no es para acabarnos ni para destruirnos, sino para edificarnos, y para que salgamos de nuestras casas edificados, glorificados, hermano, alumbrando la luz de Cristo sobre nuestros rostros. Hay más pasajes bíblicos sobre el que nos habla de discernir. Está 1 de Corintios capítulo 12 versículo 10, 1 de Juan 4 capítulo 4 versículo 1, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, que es donde nos habla que aquella iglesia, ¿verdad? Creo que era Efeso, tenía la capacidad de discernir a las personas que eran falsos profetas. Y se le dice tantas cosas, hermano, a esa iglesia, pero era una iglesia poderosa, discernidora, que discierne. Lo malo es que dejaron a su primer amor, ¿verdad? Aún para eso es discernir, sin saber si estás en el primer amor. Amados hermanos, hasta aquí me gustaría dejar el video. Espero y haya sido de edificación para su vida. Anhelemos los mejores dones, los que sirvan para edificar el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Que Dios me los siga bendiciendo. Ánimo, echándole para adelante, que al cabo el Señor es fiel y nos ama a todos, y van a ver que si hay algún problema en sus vidas, Él es fiel y lo va a arreglar. Ánimo, Dios les bendiga.